aquí con el compañero Juan Carlos Mechoso, militante histórico de FAU, y ahora vamos a conversar un poco sobre el origen histórico de la consigna Arriba los que luchan. Así que si nos pudiese contar un poco cómo surgió. Nosotros entendemos que el 11 de marzo de 1968 un atraco a un banco, y en ese contexto, en el escape, se comenzó a figurar la consigna. Básicamente fue así. Es decir, la expropiación que se iba a realizar en un banco cercano acá, vecino del Cerro, La Teja, que en ese momento teníamos información de los compañeros bancarios, teníamos una agrupación bancaria fuerte, que había a esa altura, en determinada fecha, mucho dinero ahí, por pago de fábricas y cosas así. Se estaba por lanzar la ROE. La ROE iba a implicar, o sea, habíamos hecho un trabajo sindical durante bastante tiempo en muchas agrupaciones, diferentes sindicatos, y que largar un elemento común, se decía un recipiente social político común en aquel tiempo, por usar el término de la época, que aglutinara todo eso. En consecuencia, es decir, implicaba el montaje de una infraestructura distinta a la que teníamos. O sea, se había hecho la estimación, la evaluación de que era necesario hacer una expropiación, por lo menos bancaria, para hacer el lanzamiento de la ROE. Es decir, el resto del trabajo obviamente era de otro orden específicamente, y que ya estaba realizado. El trabajo de los compañeros formando agrupaciones en diferentes sindicatos. Pero ya tenía un volumen que requería una coordinación regular, sistemática de eso, que implicaba una cantidad de finanzas, el sacar un periódico, una propaganda regular, el tener también locales, el tener también determinada infra para toda la parte de murales, callejeros, todas las agrupaciones sindicales. Es decir, número 4 o 5 cosas, porque si no se lo va el tiempo de la máquina. Y ahí entonces se resuelve hacer realmente la expropiación de este banco, que tenía la cantidad que nos permitía el lanzamiento y algún año de actividad en eso, ¿no? Después, bueno, obviamente estaba planteado ya la UPR, y estaba funcionando, y se iba a poder seguir haciendo la finanza que fuera necesario para el resto de las actividades, y para la continuidad de esto, si funcionaba, que pensamos que sí, el trabajo fundamental y de base ya estaba hecho, ¿no? Es decir, faltaba elementos de infraestructura que obviamente había que articularlo con los otros, porque si no quedaban muchos huecos y vacíos que podían atentar contra el desarrollo de la actividad. Ahí fue que se hace una tarea de información y se entra en el Banco de La Teja, y había el dinero suficiente. Se hace un transbordo, nosotros esperamos en un barrio vecino que se llama La Victoria, con otro compañero cuyo seudónimo era Anselmo, en la camioneta para el transbordo de los compañeros que venían del Banco de La Teja. Y bueno, en el momento que era la hora que tenían que llegar ahí aproximadamente, lo vimos aparecer, pero no en auto, que ellos tenían que venir en auto. Se había dado todo cuadrante del auto y venían con las bolsas de dinero al hombro, en un lugar. Y entonces el compañero que está conmigo al volante dice: ¿qué hacemos? Le digo, vamos a buscarlo. Podía ser que vinieran tiroteándose o no. Entonces lo vemos desembocar, y nosotros estamos a una cuadra y media, porque eran lugares donde había textiles que habían sido ya abandonadas, que no trabajaban. Entonces había una cantidad de recovecos que permitía estacionarse ahí y quedar tiempo. Ese era el transbordo, para dejar el auto quemado. Pero el auto tiene un desperfecto una cuadra y poco antes, entonces va a aparecer. Y en ese marco ahí, bueno, se monta todo arriba de la camioneta, y los compañeros se dispersan. Mi hermano va con nosotros un tramo más con nosotros dos, 4 o 5 cuadras más, para contarnos algún episodio ahí. Y ahí, bueno, lo bajamos, y después ya vamos a la casa que está compartimentada, una casa compartimentada donde se iba a dejar este dinero. Entonces, con el compañero manejando, y la situación anterior nos generó un poquito de nervio, porque se dio fuera de lo que esperábamos, ¿no? Claro. Entonces iba medio eufórico, pero además también algo nervioso y eufórico.
y entonces en un momento casi topetea acá con una camioneta, frena de golpe y grita por la ventanilla, ¡arriba los que luchan!, ¿no? Y pasa otra vez el mismo episodio, 2 veces o 3, pasa así, que va y frena, manejaba bien, frenaba a tiempo, pero iba con bastante velocidad. Entonces al otro día me pregunta, estábamos frente al sindicato médico que operaba a mi hijo mayor, iba Mauricio y Gerardo, porque había una relación muy de camaradería entre los compañeros, y estábamos en el café de enfrente ahí conversando, y entonces preguntan aquello cómo había ido de todo el episodio, bueno, y le conté, y la anécdota siempre se contaba, siempre, bueno, eso es la cultura de la anécdota, creo que es latinoamericana, ¿no? Claro. Y el loco gritaba un par de veces, casi topeté, gritaba arriba los que luchan. Y Mauricio Gatti era un compañero que apuntaba todo, el encargado de propaganda, que fue un compañero de mucha capacidad en materia de propaganda. Y además dibujaba, bueno, después lo contaba, tiene hecho dibujos, que después hicieron una película incluso con ellos. Dibujaba y mientras estábamos reunidos y apuntaba. Entonces, cuando dije eso, él apuntó alguna cosa y apuntó arriba de los peluches, ¿no? En una servilleta en el café. Y ahí quedó. Y como él era encargado de propaganda, a los 2 o 3 días comienza a aparecer en la calle tremendas letreros que él pintaba letras, además hacía cerámica, era artista, cargo de propaganda y laburante, cada amigo, metía hombro cada amigo. Y apareció ya en las grandes, le decíamos sábana en aquel tiempo, que eran murales muy largos y grandes, le decíamos sábana, y apareció arriba los que luchan, cada conflicto que había, estaba lleno de conflictos. Entonces apareció cantidad de veces arriba los que luchan y comenzó a instalarse la consigna. Después ya no solamente aparecía en las paredes, sino que se gritaba en algún lugar, ¿no? Algún acto y cosas por el estilo. Y ahí se empezó a difundir, que fue el episodio que tiene su origen en la expropiación de un banco y también en la necesidad urgente de tener la finanza para el lanzamiento de la ROE. Así que está vinculado a las dos cosas. Buenísimo. Ya. Bueno, recientemente surgió la noticia y surgió revuelo, ¿cierto? El que hayan encontrado en el mar, según entiendo, restos de compañero Pocho, Alberto Mechoso, que es su hermano. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cuál es la historia de Alberto y principalmente su historia militante. Sí, Alberto empezó muy joven a militar en el anarquismo, vinculado al anarquismo, en el Ateneo Libre del Cerro La Teja, que todavía existe hoy día, ¿no? En 1952 se fundó el Ateneo. Él comenzó a los 16 años aproximadamente, ya está a las juventudes del Ateneo, del Cerro, y donde había diversas actividades. Esta zona era una zona obrera en aquel tiempo de mucha agitación, básicamente en torno a los frigoríficos, y él trabajó vinculado a la industria de la carne algunos años, fuimos compañeros de trabajo además, y él participaba en el Ateneo, en actividades culturales, hizo teatro en el Ateneo del Cerro, después en las broncas callejeras que había en torno del apoyo a los conflictos obreros, en algunos de los enfrentamientos que hubo con medidas de seguridad y eso. Él tuvo enfrentamiento directo, una vez bajó un milico de un caballo que estaba paliando a trabajadores, salían los grupos, los piquetes de obreros y eso a hacer propaganda y a la solidaridad del conflicto. La gente del Ateneo, bueno, la gente que tenía inserción y que era de extracción libertaria la mayoría en estos barrios, bueno, estaba siempre muy cerca y muy al día, digamos, en la solidaridad con los conflictos que había especialmente de la carne que movía toda la población del Cerro. Pero no era de los únicos conflictos que andaban en esa década, la década del 50 a la vuelta. Es decir, después, un momento quedan fuera del trabajo, unos cuantos compañeros de carne quedamos fuera del trabajo y algunos comenzamos a hacer changa en algunos lugares de distintas cosas, vender verdura y fruta en las calles, cosas por el estilo. Él también participa en eso para bancar la olla.
Y en algún momento prácticamente se plantea, bueno, montar un organismo de trabajo, y ya se había fundado la FAO en ese momento, y donar alguna plata para FAO, ¿no? De hacer algo, alguna economía, alguna finanza, alguna expropiación. Y con un grupo de jóvenes libertarios, muy jóvenes casi todos ellos, hacen el primer banco del país. Es el primer banco que se hace en el Uruguay, que queda en el Paso de Molino. Estuvo bien organizado, es decir, fue un estímulo, un compañero para ellos en cuanto a buenos consejos, digamos, al respecto. Un compañero que había tomado en la Revolución Española, que había estado participando, que era amigo personal de nosotros y de los jóvenes, y charlaba con nosotros sobre todas esas experiencias. Lo que hizo que pusieran en la vista donde estaba la plata, y ahí, bueno, lo hicieron con el objetivo todo ese grupo de formar una cooperativa de producción para vivir ahí, en ese periodo que estaban todos desocupados, estaba aumentando la desocupación en esta zona, y el resto lo donaron, ese grupo conjunto lo donó para la lucha libertaria, para la FAO y para el Ateneo, un dinero que fue importante en aquel tiempo. Después siguió su tarea, y más adelante ya, después hay un problema ahí, y va preso algunos años, sale a raíz justamente de ese banco, al año siguiente, y sale en libertad, e inmediatamente se incorpora ya la FAO funcionando. Ahí está planteado en el momento que él sale la necesidad de formar la parte de la UPR 33 como algo sistemático, regular, con las características propias que esa actividad tiene, lo que le es específico de la actividad, y sobre la base obrera inicialmente, que se estimaba tenía una mayor estabilidad desde el punto de vista de las experiencias vividas y del conocimiento, digamos, del medio y todo eso, que hacía más estable, algo más sólido. Y después incorporándole otros sectores de población, estudiantes, ¿no? Pero que la base de la UPR fuera fundamentalmente de base obrera en su comienzo. Entonces ahí hay dos compañeros que son fundamentales por su experiencia, que es mi hermano y el Santa Romero, ¿no? Todos los dos compañeros que comienzan, hacen el primer grupo, que después se multiplica, se dividen los compañeros del primer grupo en varios, que son un constituyente, digamos, de una parte específica de la FAO, resuelta orgánicamente por la organización, obviamente, que es la UPR 33, que su nombre lo van a tomar más tarde. Ya cuando tiene nombre de UPR 33, ya van varios operativos realizados, ¿no? Es decir, cuando toma el nombre. Había estado los operativos de expropiación, el operativo de la bandera de los 33, varios operativos de esos ya habían sido realizados. Se ha volado en aquel tiempo, en un conflicto bancario, el cerebro electrónico del banco, que eran máquinas, digamos, de las primeras que venían, donde estaba toda la memoria y una cantidad de elementos financieros, de plaza, digamos, en ese banco, y se voló el cerebro electrónico de ese banco, en el conflicto bancario. Sí, todos esos operativos ya habían sido realizados cuando se formó la UPR 33. Aquel, bueno, tiene una característica muy particular, en las personas muy rápida en los operativos, pero muy rápida también en su vida particular, digamos, de muy buen humor, y de mucha camaradería, muy fraternal, digamos, en sus relaciones. Se lleva muy bien con las distintas generaciones, es decir, cuando comienza a desarrollarse con gente más joven, es un compañero que es un referente, digamos, así, en varios sentidos, ¿no? Así como compañero, como amigo, como, ¿no? Cantidad de gente que en aquellos tiempos de 18 y 19 años que trabajó con él, lo recuerda con un gran cariño al día de hoy, ¿no? Es decir, por la relación establecida, y fue un elemento fundamental en un estilo de trabajo, digamos, no charreterista, no jerárquico, no militarista, que se logró desarrollar en el seno de la UPR 33, que fue algo deliberado y donde al mismo tiempo había que instrumentarlo con gente que lo sintiera y lo quisiera, ¿no? Y él y Santa Romero fueron un baluarte en ese sentido cuando se comienza ese tipo de tarea, por su modestia, su fraternidad y su entrega y su dedicación a las cosas que había que hacer. Que dentro de las cosas, además, que siempre se generó fue una cultura de que lo que se decía había que hacerlo, que no convenía andar diciendo cosas que después se iban a hacer. Claro. Eso era una de sus características también, muy saliente. No le gustaba decir ironía y broma cuando alguien se pasaba de boca y decía cosas grandilocuentes que estaban fuera de contexto y que realmente no teníamos planteado hacer inmediatamente, ¿no?
hacía bromas con bastante buen humor y hacía también. O sea que su militancia estuvo en lo barrial, en la carne, en la industria de la carne, y estuvo a nivel de FAU, y estuvo después en toda la parte de responsabilidad, digamos, aquí, en la OPR del 33, y cuando va a Buenos Aires y es encargado del operativo de los 10 millones de dólares, ¿no? Es el compañero encargado general, porque está toda una parte grande. Hay una veintena de compañeros de la OPR en ese momento en Buenos Aires, que justamente él coordina los efectos de que se pueda llevar a cabo ese operativo. De acá se fuga, es la única fuga individual que hay de un cuartel en el Uruguay. Se realiza una fuga sobre la que Eduardo Galeano le hace una entrevista que está en una historia de FAU. La fuga fue una fuga espectacular, media cinematográfica, digamos, que él no le hubiera gustado que así se dijera, porque él hacía broma de toda esa cuestión media mítica y de héroe. Él era un antihéroe, para llamarle de alguna manera rápido a los efectos del tiempo y de la máquina. No le gustaban entonces nada de esas cosas grandilocuentes, de esas cosas así, digamos, pomposas. Y desde ese punto de vista, sí le gustaba, digamos, bueno, que la consecuencia con las cuestiones, una vez que se resolvía algo, que hacerlo. A ver, poner todo el empeño en realizarlo. Se planteó con la fuga, él la organizó en detalle, pasó por las plazas de armas, le apuntaron, saltó un muro enorme, que había vidrios en punta, se lastimó las manos, saltó para otro lado, y durante la fuga consiguió un reciclador, un hombre que juntaba basura, le cambió la ropa, pues buscaban a alguien con otra vestimenta, y se fue en el carrito con el hombre que estaban parando autos por toda la agua, alrededor, por todo un perímetro de los botones, y pasa él con un carrito, con un caballo, vestido de lillera, ¿no? Ahí, y va a la casa de un anarquista que inmediatamente nos avisa que Pocho se había fugado y estaba nuevamente. Inmediatamente se pone, apenas se recupera, tenía algunas costillas fisuradas, tenía, ¿no?, todavía todas las consecuencias de una tortura muy grande que había sufrido. Él interviene ahí, y cuando están en la Constitución, se va agrandando, digamos, después de los 10 millones de dólares en Argentina, se agranda la infraestructura, hay mucho más coordinaciones, hay mucho más medios, más gente que ha tenido un golpe muy grande en el milenio, también el Partido Comunista acá, y sí, gente que andaba, digamos, ahí en la izquierda genérica, encuentra un lugar de lucha en la FAU, con una infraestructura muy grande que puede recesionarlo con carácter, digamos, de compartimentación. En el caso de la Argentina, y se hacen reuniones en grandes galpones, digamos, donde hay 2 o 3 encargados de esa actividad, que es Mauricio Gatti, Gerardo Gatti, mi hermano, por ejemplo, y algunas veces el León Duarte, con una cantidad de militantes obreros, digamos, firmes que había acá en el país, que seguían el marco de la dictadura y que tienen independientes, digamos, no pertenecían a grupos políticos, comienzan a arrimarse, y otra gente que ya se había arrimado antes, y se va agrandando aquello que había sido la roba en algún momento. Como consideración táctica, consideran que de repente conviene formar ahí los fundamentos, no hay documentos al respecto, digamos, de las discusiones internas que se realizaron. Yo la conozco por uno de los compañeros sobrevivientes, el único, Mauricio Gatti, que murió años después acá en Uruguay. Lo considero un elemento táctico de primer orden, el constituir eso, pero eso no significaba para nada la liquidación de la corriente anarquista ni nada por el estilo. Yo le mando a preguntar, porque además teníamos una gran relación personal, además de hermano, ¿no? No todos los hermanos siempre tienen una buena relación personal, como necesariamente. Militamos juntos y teníamos muy buena relación personal. ¿Qué pasaba? Que era eso, que se estaba formando, y le mando a decir: no te preocupes, que somos más anarquistas que nunca, ¿no? Y al poco, ahí, mientras la constitución del PVP, me entero que llegan, me manda a decir por una visita familiar, que la única que no teníamos teléfono mediante en el penal de Libertad, de que se había hecho un operativo en Punta del Este, ya había trascendido el operativo en Punta del Este, que era volarle los yaquis a los millonarios, pero para marcar una presencia frente a la omnipotencia con que se presentaba la dictadura, de que había gente en la lucha y que se seguía la lucha contra la dictadura. O sea que
simbólicamente lo que se hace con un objetivo de carácter político neto, ¿no? Es una decisión de la organización y ahí ya el PDP. O sea, mi hermano alcanza a estar en el PDP unos meses, Gerardo Gatti no alcanzan a estar un año, toda la vieja camada libertaria en ese PDP. Después de eso, prácticamente, esa en clave de ruptura, como se inicia el PDP, que sigue siendo la acción directa, es inicial, deja de existir prácticamente en el momento en que son asesinados todos los compañeros que venían de la vieja época, ¿no? Y el desparramo de otros que salieron para diferentes lugares en función, digamos, de un trabajo que, de los servicios y de la coordinadora Cóndor que venía realizando muy intensamente, ¿no? Es decir, incluso hay algunos torturadores famosos como Cavazos dice que ellos agarraron documentos que donde él iba a ser ejecutado por el grupo de mi hermano en ese poco después de que mi hermano cae. Así que nosotros estábamos seguros de que iba a ser asesinado, que había sido asesinado junto con Duarte, con Gerardo Gatti, con los compañeros que cayeron en ese momento. Lo único, bueno, no teníamos los detalles de en qué condiciones había sido muerto. Ahora, como aparece, o sea, o lo enterraron vivo o murió en una tortura, pero él ya había sido torturado y prácticamente no había habido consecuencia con eso, así que muerto en la tortura parecería que cabe la posibilidad, pero parece que no. O sea que los hayan tirado vivos en cemento, ¿no? A ese lugar, porque no tiene una bala. Hemos visto los huesos que manda el antropólogo argentino y no tiene ninguna bala. Mientras que otros cadáveres tienen bala en la nuca, ¿no? Yeah. Así que esa es la posibilidad de decir, bueno, tal. Igualmente, si bien esperábamos racionalmente, digamos, en algún momento saber cómo murió y con la seguridad de que militantes como Gerardo, como Duarte, como él, iban a ser asesinados. Él tenía una caja con una píldora que tenían los militantes, digamos, de los padres que estaban en un compromiso determinado, con cianuro, que se la manotearon los milicos, porque cuando le tiraron la mesa le tiran la píldora, ¿no? O sea que en el lugar ese era una decisión que habían tomado los compañeros que tenían determinadas responsabilidades para no caer con vida. O sea, ahí se la tiran, tiene una caja de fósforo arriba de la mesa, cuando entran los botones que pasan por el baño y tiran la mesa, tiran todo y lo agarran, no le dan tiempo. Eso lo tuvo más de un compañero, algunos de los compañeros que estuvieron en esa situación están con vida hoy, o sea que algún día podrán hacer un reportaje y verán cosas de ese tipo al respecto. Yo ya estaba preso en ese tiempo, ¿no? Cuando toma la decisión. Se estaba conversando algo de eso cuando toma la decisión en Buenos Aires, que sabían que andaban, bueno, en un enfrentamiento tal que pues, si llegaban a caer no había ninguna posibilidad de salir con vida, ¿no? O sea, obviamente que se procuraba tomar las máximas precauciones y seguir toda la militancia que siguió hasta el final, y los grupos tomar la compartimentación de vida entre sí, las personas y todo lo demás, pero no se descartaba que hubiera en algún momento alguna falla o alguna punta que agarraran y que pasara lo que pasó finalmente, ¿no? No estaba excluido esa posibilidad, por eso eran algunas medidas como esa que se habían tomado. Ahora, bueno, igualmente se refleja en el caso de los compañeros y la familia, ¿no? La situación de cuando una cosa es lo racional y otra cuando aparece el cadáver, de cualquier manera se te vuelve a volvés a sentir, digamos, ¿no? El dolor que corresponde y el odio profundo al sistema que nunca se abandonó, pero que se agranda, ¿no? O sea que esa es un poco la característica general de Pocho como militante, que apenas lo primero, lo dice ahí, en el reportaje de Galeano, son dos reportajes, una carta, capaz ustedes la vieron ya, ambas cosas, el reportaje en el libro cuarto de la historia de Fao, que bueno, lo que quería inmediatamente era seguir, es decir, sale de tremenda tortura, con esa fuga, y inmediatamente pide un lugar para retomar la actividad, ¿no? Y la retoma prácticamente. Yo voy a Buenos Aires a los pocos meses y ella ha retomado la actividad, ella se está organizando junto con compañeros, un par de viejos compañeros anarquistas de gran confianza con quien tenemos relación en Argentina. Ya se está viendo lugares donde alquilar
a los efectos de poder realizar un secuestro que permita la finanza para sostener la lucha en el país y para montar todo una cantidad de actividades para que se necesitaba medios que se estaban agotando. Bueno, muchas gracias compañero por esta entrevista y por toda la cordialidad, la comida, el café. Ha sido realmente grato y nosotros hemos aprendido bastante y estamos muy agradecidos de poder llevarnos este tesoro para Chile. Bueno, resta un saludo para los compañeros en Chile, un abrazo fraternal para todos. 10 allá.